Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Reciban todos ustedes un cordial saludo, como siempre aquí en las horas de la mañana. Está emitiendo Sandra Liliana Yaya Wilches, ingeniera de sistemas, administradora de la web docencial www.infoyayatec.cf y la escuela virtual Infoyayatec. A continuación vamos entonces a emitir este video que se llama Video Word Project número 043. Este es el PT 02 y G. Tiene que ver con la fase 1, la que corresponde a la mención de las empresas que se van a encargar de hacer el reclutamiento del talento humano en nuestro proyecto Word Project. Comencemos entonces. Bueno, en el anterior video pudimos ver cómo se elaboraba el correspondiente contador para poder darle un número a la empresa. En esta ocasión la empresa necesita una tabla alterna. Tiene que ver con lo relacionado a la actividad económica de la empresa que recluta el personal, ¿sí? Las personas obviamente llegan y se recibe la información de cada una de ellas, sus datos correspondientes y todo lo que esta persona carga en su poder, como son sus cartas laborales, sus cartas de referencias personales y comerciales, como los diplomas que la persona tenga con las cuales acredita su estudio, que puede ser técnico, tecnológico, profesional, máster o un PH. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a empezar. Entonces, ¿qué es lo que prontamente nosotros necesitamos aquí? Establecer. Vamos aquí a cerrar. Entonces, como les dije, necesitamos establecer una tabla alterna que tenga que ver con las empresas que en este momento destinamos a agregar en cuanto a su correspondiente actividad económica. Entonces vamos aquí a crear, vamos aquí a entrar en tabla y aquí en tabla, entonces nosotros en tabla acá, todo lo que nosotros definimos como tabla alternativa siempre le vamos a dar la letra T. ¿Listo? Entonces acá clic derecho, vamos a guardar y le vamos a dar la letra T. Pero el nombre siguiente, vamos a decirle aquí un raya al piso, le vamos a poner aquí entonces empresa, MP, vamos a ponerle aquí raya al piso, vamos a ponerle aquí fase 1 y aquí le vamos a poner otra vez raya al piso y le vamos a poner actividad, ¿sí? AC ECO, que significa actividad económica. Bueno, entonces queda así. T, raya al piso, MP, raya al piso, fase 1, raya al piso, AC ECO. ¿Listo? De esta manera, cuando nosotros aquí escribimos la palabra fase 1, ahí podemos visualizar todo lo que sea fase 1 va apareciendo. ¿Listo? Bueno, entonces hacemos la estructura de nuestra tabla. Entonces aquí vamos a la vista del diseño. Entonces la estructura de nuestra tabla va así. Entonces un ID normal, autonumérico. No sabemos cuánto es la cantidad de empresas que vamos aquí a agregar. Entonces cada vez que agregamos una empresa, que ella simplemente disponga generar un número específicamente. Bueno. Seguimos con el detalle de la actividad económica. Entonces aquí ponemos ACT, ¿sí? ECO, ¿sí? Y aquí un texto corto, no más. Esto sería prácticamente lo que estaría disponible para poder trabajar. Entonces, una vez que tenemos eso, aquí la actividad económica, vamos a dejarle solamente como detalle, vamos a ponerle aquí 50 para que no sea tan grande. Entonces aquí le damos un clic derecho, vamos a guardar y acá le damos un clic derecho y vamos a disponer crear el detalle de las actividades económicas. Entonces empezamos. Entonces aquí, esta parte la vamos a alargar un poquito acá.
Entonces, esta es una tabla alternativa que se va a usar para alimentar el formulario donde se está incluyendo las empresas. Las empresas cuando se incorporan hay que definir qué clase de actividad económica tienen. Entonces, digamos, vamos a empezar aquí con un restaurante. Listo. ¿Listo? La siguiente, constructora. La siguiente, colegio. ¿Sí? Puede ser colegio, universidad, escuela, cualquiera de esas, ¿no? Entonces, colegio, vamos a verlo así, colegio, universidad, universidad, escuela, escuela, colegio, universidad, escuela. Bueno, vamos para otro que sería jardín infantil. Jardín infantil, guardería. Bueno, otro sería consultorio jurídico, otro sería consultorio médico, otro sería consultorio odontológico, otro sería veterinaria, otro sería fábrica, otro sería lavandería, otro sería taller reparación autos, otro sería taller reparación ordenadores, ¿sí? Otro sería taller reparación celulares, otro sería taller reparación electrodomésticos, bueno, los electrodomésticos. Otro sería peluquería. Otro sería transporte, el transporte. Entonces, transporte urbano. Otro sería transporte rural. ¿Listo? Otro sería, vamos a poner acá, bicitaxi. ¿Qué otro más sería acá? Otro sería supermercado. Otro sería establecimiento cárnico. ¿Listo? Otro sería salsamentaria. Otro sería cigarrería. Bueno, si obviamente siguen saliendo más cosas, pues en el futuro las estaremos agregando, ¿de acuerdo? Otra podría ser, por ejemplo, sería otra, organización gubernamental. Esa sería la última, ¿no? Organización, ¿sí? Organismo gubernamental. Entonces, un organismo gubernamental puede ser una alcaldía, una gobernación, ¿sí? Y otro sería notaría, ¿listo? Las notarías, organismo gubernamental, notaría. Otro sería revista, medio de, o sea, revista no es chavera, agencia, no, pongámoslo mejor así, no revista, sino agencia de periodismo, listo, agencia de periodismo, ¿no?
eso contempla, digamos, los audiovisuales, ¿sí? Etcétera. ¿Cuál otro más? Otro sería, por ejemplo, trading. Trading, que tiene que ver con lo que es el mercado bursátil. Bueno, creo que no sería más ahí, eso serían prácticamente todas las que habría. Entonces, hagamos aquí un clic derecho, le decimos aquí guardar, listo, clic derecho, guardar, y aquí cerramos. Bueno, entonces como ya tenemos todo eso montado, entonces lo que sigue a continuación sería, bueno, todos los datos nos han quedado escritos, eh, en minúscula, ¿no? Entonces nos tocaría convertirlos todos en mayúscula. ¿Cómo hacemos nosotros para convertir todo eso de minúscula a mayúscula? Bueno, podemos hacer lo siguiente. Si nosotros vamos aquí, podemos utilizar una consulta de actualización. Bueno, aquí tal vez de pronto cuando yo metí los datos de T empresa, no se hizo adrede. No pensé en ese momento que todo me estaba quedando en minúscula. Pero vale que las cosas ocurran así porque nos da espacio para aprender y encontrar una función que nos permita convertir todo ese texto en mayúscula. Es bueno que ustedes lo sepan. Alguna vez yo lo hablé en uno de los tantos videos que yo he hecho, pero como tal, pues hay muchas cosas que uno habla y hay muchas cosas que a uno se terminan olvidando, pero alguna vez lo afirmé, alguna vez lo comenté. Pero sin embargo, vamos a volverlo a mirar para que ustedes puedan conocer pues cómo le damos un tratamiento a un texto que metimos en minúscula y después no, todo debe quedar en mayúscula. Bueno, entonces miremos esa parte. ¿Qué es lo que haríamos nosotros aquí? Bueno, lo primero sería concentrarnos en crear una consulta, ¿sí? Llamamos la tabla que tiene el problema. Entonces la tabla que tiene el problema se llama TMP, T, rayal piso EMP, rayal piso fase 1, rayal piso AT, eco. Ahí está. Entonces la agregamos. Una vez que ya tenemos eso, entonces como la intención aquí es convertir todo ese texto, entonces vamos a poner aquí el texto, pero aquí le vamos a decir lo siguiente, donde dice actualizar, ahí donde dice la palabra actualizar, entonces vamos a anunciar una función, ¿sí? Una función. Entonces, esa función, para poder hacerlo mejor, vamos a decirle aquí generador, ¿sí? Ahí está. Entonces, vamos a llamar una función que se llama mayúscula. Entonces, le decimos igual acá, ahí está, ¿ok? Dice, devuelve un tipo de datos string que contiene la cadena específica convertida en letras mayúsculas, ¿no? Entonces, ahí está. Entonces, ¿cuál es el nombre del campo que nosotros tenemos que activar? Entonces, ahí está entre paréntesis, entonces le decimos al 091. ¿Listo? Entonces, en ese momento, vamos nosotros a situar la correspondiente tabla, que en este caso sería ACT rayal piso eco, ¿sí? Al 093 y cerramos con paréntesis, ¿ok? Cerramos con paréntesis. Entonces le damos aquí a aceptar, bueno, ahí quedó ahí. Quiere decir que esta parte va a quedar ahí. Sin embargo, cuando nosotros no tenemos presente esto así, lo podemos hacer de otra manera, ¿sí? Primero enunciamos la expresión, ¿no es cierto? La expresión y luego coma. Entonces en este caso, por ejemplo, la expresión vamos a ponerlo así, de esta manera. Ahí entre paréntesis, entonces le decimos T, ahí sí es que ahí aparecieron todas las tablitas. Entonces, ¿cómo está? Mayús, signo pesos, abre paréntesis, abre corchete,
Entonces enunciamos, ahí están los diferentes nombres de las tablitas. Entonces le damos aquí un doble clic a la que dice AT-ECO, ahí. Y luego viene en la coma, ¿sí? Punto y coma. Y, perdón, ahí le decimos punto, punto, y ahí aparecen, perdón, era punto, y ahí aparecen los campos. Entonces, correspondiente a los campos sería este que está acá. Y después cerramos con paréntesis, eso es todo. Entonces, obsérvese cómo quedó en este momento todo expresado. Entonces, está el nombre del dominio, que en este caso es la tabla, luego una coma, perdón, luego un punto, y luego entre corchetes el nombre del campo. La mejor ventaja que tenemos nosotros es la manera como nos puede ayudar el editor de Visual Basic, porque él refiere cosas que ya tiene reservadas. Entonces ya tiene reservados los nombres de las tablas, dentro de las tablas ya tiene reservados los nombres de los campos, entonces lo hace más sencillo, más fácil. Entonces eso es lo que tenemos que hacer ahí. Entonces ahora lo que vamos a decirle es ejecutar. Cuando le decimos ejecutar, entonces él inmediatamente va a preguntar. Entonces aquí vamos a decirle ejecutar. Él va a preguntar, dice, ¿va a actualizar 28 filas? ¿Sí o no? Yo le digo que sí. ¿Listo? Ahí está. Entonces ya lo logramos. Entonces ahora que ya lo logramos, entonces digámosle que esta se convierte en una consulta de seleccionar. Ahí, seleccionar. Es decir, se borró en este momento lo que tenía que ver con la palabra actualizar. Entonces cuando yo le digo ejecutar, ahí ya se ve toda la información convertida en mayúscula completamente, ¿sí? Todo está ahí en mayúscula. Entonces, esa es la manera como uno convierte las cosas cuando están en minúscula, a convertirlas en mayúscula, ¿de acuerdo? No vamos a grabar la consulta para nada, ¿sí? No vamos a grabar la consulta para nada, o no, sí, mejor si grabemos la consulta. Digámosle aquí otra vez actualizar. Ahí está, dejémosla así mejor, para que ustedes en un futuro la tengan, para que puedan echar una manito y mirar acá. Entonces vamos a guardar esa consulta. Entonces digámosle aquí QRY raya al piso AC, raya al piso fase 1, raya al piso. Entonces esto fue sobre una T, entonces aquí podemos ponerle así T. AC, eso es actividad económica AC, ECO, para tener presente que fue ahí cuando hicimos esa parte. Bueno, entonces ya está ahí, la consulta está definida, es una consulta de actualización. Entonces guardamos acá, cerramos, ¿no? Ahí está. Bueno, ¿qué viene a continuación? Vamos a definir lo relacionado con la parte del formulario, en lo que tiene que ver con la parte del ingreso de la empresa. Entonces aquí vamos a decirle FRMIG fase 1, clic derecho, vista diseño, y ahí la teníamos ya montado. Entonces ahora aquí lo que vamos a hacer es agregar los restantes campos que ya existen en esa tabla, ahí está. Entonces habíamos incorporado primero 2, entonces vamos a agregar el NID de la empresa, el régimen, vamos a agregar aquí el nombre de la empresa, el representante de la empresa, la dirección de la empresa, móvil de la empresa, cantidad de talentos, actividad económica y otras observaciones. Bueno, entonces, cuando se trata del NID de la empresa, ahí nos toca hacer algo especial, porque sucede que a veces podemos nosotros encontrar que de pronto un dato ya se había escrito y no lo queremos como repetir, ¿sí? No lo queremos repetir. Entonces, si existe, pues que el sistema arroje un mensaje que diga eso ya existe. Pero si no existe, sencillamente que permita almacenar información. De eso nosotros tenemos algo relacionado cuando estamos escribiendo el nombre del usuario, ¿sí? El nombre del usuario, ahí cuando lo hemos hecho ahí pasa. Entonces viene acá el NID de la empresa, el régimen
de la empresa, el nombre de la empresa, el representante de la empresa, la dirección de la empresa, el móvil de la empresa, hasta ahí, ¿no es cierto? Hasta ahí vamos a poner. Entonces vamos a ponerlo ahí, listo. Okay, hasta ahí. Entonces organicemos esto de tal manera que nos quede cuadradito ahí. Entonces vamos a seleccionar todo esto, lo primero, vamos a organizar, vamos a decirle aquí apilado, listo. Después de eso, entonces vamos a decirle aquí formato, le vamos a decir aquí en el color de la fuente, color negro, y le resaltamos, y después con la negrilla, y después aquí paramos y le decimos que el fondo de esto va a ser amarillo, listo, ok. Una vez que ya tenemos esto, entonces acá sería need, empresa, completemos aquí la palabra, empresa, régimen, nombre empresa, ¿sí? Entonces aquí en vez de la palabra NB le ponemos nombre, quitamos esta B, nombre empresa, dejémoslo así como está, representante, entonces raya al piso, LEC, ahí, legal, empresa, dirección empresa, móvil empresa, bueno, hasta ahí. Entonces todo esto lo seleccionamos, vamos a organizar, le vamos aquí a quitar el diseño. Una vez que tenemos eso, apretemos un poquito los controles de tal manera que se disminuya la parte vertical de ellos. Es decir, vamos a buscar disminuir el vertical. Acá, cuando decimos disminuir el vertical, significa apretar entre uno y otro el intervalo. Si al recto, ahí estamos apretando el intervalo entre uno y otro, ¿sí? Entonces, como ya está ahí, entonces a nivel de la empresa, vamos a dejar esto acá, perfecto, ahí está. El NID de la empresa, alarguemos esto un poco más porque por lo general es un número grande, dejémoslo así, de este tamaño. El régimen de la empresa, entonces lo vamos a poner aquí debajito, ahí. Listo, el nombre de la empresa, entonces como la empresa generalmente es grande, entonces que cubra desde ahí, entonces esto de acá lo alargamos de tal manera que nos quede ahí, perfecto. Representante legal, entonces vamos aquí al representante legal, ahí, y el representante legal, vamos a ponerlo grande, pero entonces aquí hay un detalle. Representante legal. Representante legal, pues siempre es un poco grande acá, pero entonces la parte de... Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente, entonces hagamos esto. Simplemente cojamos y bajamos esto acá. Ahí. ¿Listo? Alineamos esto a la izquierda. ¿Listo? Y después, entonces aquí donde dice tamaño y espacio, entonces ajustemos esto al más ancho. ¿Listo? Ahí está. Eso mismo lo vamos a hacer para dirección también. ¿Sí? Entonces para la dirección, entonces acá, ponemos acá, ahí. Y este lo ponemos acá. Ahí. Listo. Está. Alineamos aquí a la izquierda. Aquí en tamaño y espacio le decimos al más ancho. Ok. Entonces el nombre de la empresa, entonces la dirección. Esto como la dirección es un poquito grande, dejémoslo aquí grande. Ahí. Perfecto. Dirección empresa, representante legal de la empresa. Bueno, entonces el móvil lo dejamos, puede ser aquí, debajo, ahí. Entonces el móvil de la empresa, este lo dejamos aquí un poquito grande, puede ser ahí. El móvil, podríamos ponerle una máscara a ese móvil para que pudiéramos trabajar mejor, ¿sí? De tal manera que cuando escribamos el móvil, entonces por ejemplo uno escribe 315, 304, 301, etcétera, ¿no? Y los números sean más sencillos para que no tengamos que estar digitando este tal número que es el guión,
sino que nos salga más rápido la cosa sin tener que estar anotando el guión, ¿de acuerdo? Bueno, el móvil de la empresa. El móvil de la empresa es el celular, ¿no? Ok, bueno, entonces, hasta ahí tenemos. Entonces, cuando estamos en el NIL de la empresa es ahí donde tenemos que partir de lo que vamos a anotar. Bueno, aquí, entonces, tenemos lo siguiente. En el diseño, vamos un momentico a mirar el orden de tabulación como sigue, ¿no? Entonces, ID empresa, fecha, comando 18, comando 19, esos comandos 18 y 19 son estos que se encuentran acá. Entonces, esos dos elementos deben de ir al final obligatoriamente, entonces deben de ir después de móvil. Entonces, luego sigue NID de la empresa, régimen, tal, listo, ok. Bueno. Cuando se habla del régimen de la empresa, ¿sí?, se habla del común y del simplificado, entonces este se debe convertir en un cuadro combinado. Acá, cuadro combinado. Ese cuadro combinado, como tal, lo que hacemos es crear unos valores ahí. Entonces vamos a darle un clic acá, en datos, donde dice origen de la fila, y vamos a crear unos valores. Pero aquí donde dice tipo de origen de la fila, dice consulta. Entonces ahí tenemos que abrir y decirle que es una lista de valores, y que aquí el origen de la fila, el que vamos a poner son o el común o el simplificado. Cuando hablamos de común es una empresa jurídica, y cuando hablamos del simplificado es una empresa personal. ¿Listo? Ahí está. Entonces, cualquiera de los dos elementos abre ahí. Entonces, donde dice permitir ediciones de la lista, le decimos que no. Donde dice mostrar solo valores de origen, sí. Ya, con eso es suficiente para que no esté cuadrando de que le pongan de pronto otra cosa diferente. Bueno, en el momento en que cuando la empresa existe, debe enunciar el nombre de la empresa, pero cuando no existe, entonces inmediatamente debe enfocarse en el régimen para poderla escribir, y de ahí ya partimos para alimentar el nombre de la empresa, el representante legal de la empresa, la dirección de la empresa y el móvil de la empresa. Bueno, esa parte. Entonces aquí vamos a grabar un momentico, vamos a guardar acá. Entonces, para el concepto de lo que tiene que ver con la búsqueda de una información, es necesario contemplar M fase 1, ¿no es cierto? Buscar allí el dato, si existe, y dejarlo visible. Si no existe, sencillamente, entonces exponer la conducción o movilización del cursor hacia los lugares correspondientes, que en este caso es régimen y después lo que sigue ahí. ¿Listo? Entonces, ¿cómo haríamos nosotros esa parte? Bueno, en este espacio que dice NID de empresa, ahí nosotros tenemos que usar una propiedad que se llama antes de actualizar. Entonces, miremos un poquito esa parte porque tal vez ya, como ha pasado tanto tiempo, no lo recordamos, pero nosotros contamos con que existe un espacio donde eso lo hay, ¿sí? ¿Cuál es ese espacio donde eso lo hay? Cuando nosotros construimos el usuario, ¿no es cierto?, en el usuario habíamos montado esa parte. Entonces, ese código donde está expresado esa parte está montado en uno de los formularios del usuario. Entonces, vamos a mirar eso rápidamente. Entonces, aquí vamos a guardar y nos vamos a remitir aquí a la parte del usuario. Aquí vamos a escribir usuario, ahí está. Entonces, en el usuario vamos a buscar uno que se llama DA, FM DA, usuario, ahí está. Abrámoslo, vista diseño, y busquemos ese concepto. Entonces, ese concepto se encuentra definido acá en donde dice usuario, ahí está. Entonces, ahí donde está, escribimos acá, vamos a decirle hoja de propiedades, vamos a enfocarnos acá en el evento, y acá dice la palabra antes de actualizar, ahí está el procedimiento de evento, y ahí está marcado cómo es que nosotros llevamos ese proceso. Entonces, ese proceso va así, hay que generar un error, dice on error go to,
tratar error 2108. ¿Qué es el error 2108? Es una pequeña caja que se muestra donde dice, vea, el dato no se encontró tal cosa, entonces lo vamos a controlar. Lo siguiente es expresar un término que se llama contar. Entonces, cuando vamos a contar, nosotros vamos a contar el campo que tiene esa información y tenemos que tomar en uso el dominio, en este caso el nombre de la tabla, más tomar en cuenta el dato que corresponde, ¿no es cierto?, a donde se almacena la información, ¿sí? El dato donde se almacena el dato, ¿no es cierto?, que es un control que hace parte del formulario, y después de ahí, entonces, si eso existe, entonces se le manda una onda, o sea, un mensaje que diga, vea, esto ya existe, está siendo utilizado, ¿sí? Entonces, volver a intentarlo, ¿correcto? Pero si no existe, entonces él simplemente nos apunta al siguiente control donde vamos a llenar información. ¿Listo? Es eso, no más. Eso es todo lo que tenemos que hacer. Entonces, todo eso se encuentra establecido acá en este espacio. Entonces, vamos a tomar toda esa información ahí, aquí, hasta donde dice ahí. Vamos a tomar eso y le hicimos control C y nos lo vamos a llevar para nuestro formulario que estamos en este momento trabajando. Entonces, aquí cerramos un momentico, cerramos acá, ahí ya hicimos la respectiva copia, digámosle aquí que no. Entonces estamos acá, entonces aquí en este espacio que dice NID empresa, ahí, NID empresa, entonces ahí nosotros paramos ahí, ¿sí? Vamos aquí a donde dice hoja de propiedades, eventos, entonces antes de actualizar ahí activamos, le decimos generar el código y le decimos aceptar. Entonces ahí en ese espacio donde estamos, ahí donde estamos, le vamos a decir control B, ahí está. Entonces la partecita que dice en sub la vamos a quitar, esta parte la vamos a retirar y la parte de arriba, esto que dice aquí usuario, también se va a retirar, ¿sí? Ahí dice usuario, before, update, tal cosa, ¿sí? Porque la que vamos a usar ahora se llama NID rayal piso empresa, ¿listo? Entonces aquí empezamos con el error, ahí, el error. La primera cosa que vamos a hacer es comprobar que esa empresa, ahí cambiamos el término empresa, realmente existe, ¿sí? Entonces, contamos if nz de con entre comillas, entonces, ¿cuál sería el nombre acá? Aquí el nombre es el nombre del campo que vamos a tocar, el que vamos a utilizar para eso, que en este caso es, el nombre del campo se llama NID empresa, ¿sí? Entonces, aquí le vamos a decir NID rayal piso MP, ¿listo? ¿Cuál es el nombre de la tabla que vamos a usar? Entonces, la tabla que vamos a usar tiene el nombre de, en este caso es M, bueno, entonces espérate un momentico aquí, vamos a ir aquí un momentico, cerramos acá, o hagamos una cosa aquí, paremos aquí un momentico, ¿sí? Y acá entonces sencillamente escribimos la palabra fase 1 para poder mirar cómo se llama la tabla. Entonces la tabla se llama M rayal piso fase 1 rayal piso empresas, ¿listo? Empresas, bueno, entonces volvemos aquí a nuestro editor de Visual Basic, ahí está. Entonces M rayal piso fase 1 rayal piso empresas, entonces ahí vamos a ponerlo, aquí, ahí, M rayal piso, ¿sí? Perdón, rayal piso. Fase 1, rayal piso, empresas. ¿Listo? Y acá, entonces, después de la comilla, entonces va la palabra, en este caso sería NID rayal piso EMP. ¿Listo? Rayal piso MP. Igual, entonces, dice así, comilla,
en el criterio de la función de con empieza con comilla doble, ¿no? Escriba después el nombre del campo en este usuario, luego el signo igual, luego espacio, luego comilla simple o también lo que llamamos nosotros apóstrofe, luego espacio, luego operador concatenación, ¿sí? Luego espacio, luego el nombre del control, exacto. Entonces aquí tenemos la comilla, tenemos doble comilla, ¿sí? Después el símbolo de concatenación que es este, y luego viene el nombre del control que estamos utilizando para ese concepto, que es en este caso me.net, perdón, .need, ahí está, need empresa, ¿sí? Luego sigue un espacio, luego el concatenador, luego sigue la comilla doble, luego sigue el apóstrofe o comilla simple, luego sigue la comilla doble, luego cerramos un paréntesis, luego coma, luego espacio cero, cerramos paréntesis, luego mayor que cero y un D. ¿Listo? Eso es todo. Una cosa importante es que eso que nosotros estamos trabajando es un dato alfanumérico, ¿sí? Alfanumérico. Si nosotros aquí salimos un momentico de acá, salimos de acá, guardemos acá un momentico hasta ahí donde vamos, echemos una miradita rápidamente a MFAS empresa, ahí clic derecho, vista diseño. ¿Se acuerdan que yo les dije a ustedes que NID empresa tenía que ser texto corto? ¿Por qué? Porque se escribe ahí un nombre muy largo, entonces es mejor que quede como texto corto. ¿Listo? Cerramos acá. Si nosotros vamos y miramos, por ejemplo, M usuario, por ejemplo, M usuario, ahí está, y le decimos clic derecho, vista diseño, dése cuenta que usuario está anotado como texto corto. Entonces, ¿qué quiere decir eso? No vamos a tener ningún problema cuando estemos agregando esa información, ¿de acuerdo? Lo que estamos haciendo aquí es mostrando cómo es la manera en que usted establece esa expresión. Muchas veces los problemas que se presentan cuando se enuncia esa expresión es que a veces no estamos mirando cuidadosamente qué tipo de dato estamos trabajando. Podemos estar trabajando un tipo de dato número, como podemos estar trabajando un tipo de dato alfanumérico o de fecha o cualquier otro, ¿no? Entonces aquí estamos trabajando es un dato alfanumérico. Estamos jugando con una instrucción de código, pero que está trabajando con un dato alfanumérico, ¿de acuerdo? Bueno, volvemos otra vez aquí a fase 1. Regresamos aquí a FMIG, fase 1, clic derecho, vista diseño, regresamos aquí a NID empresa, nos paramos acá, regresamos aquí a la hoja de propiedades, aquí donde está la pestaña eventos, donde está la propiedad antes de actualizar, donde está el procedimiento de evento, vamos a cargar ahí y ahí estamos. Entonces, hasta aquí el punto, perfecto, ¿no? Bueno, todo esto que se encuentra aquí anunciado, todo esto que está aquí anunciado, usted lo puede borrar, no hay ningún problema, todo eso se puede borrar, ¿sí? Eso se puede quitar, listo. Entonces acá, el MSGBOS dice, entonces, dice la palabra el usuario, entonces cambiemos ese término que dice el usuario por la empresa, ¿sí? La empresa, ¿no? Entonces, la empresa, aquí dice me usuario, entonces cuyo need es espacio, ¿no? Entonces acá, en vez de me usuario, le pondríamos en este caso me.need, ahí está, me.empresa, que sale el número tal. Entonces, dice símbolo ampersand, ¿no? Entonces, la empresa cuyo need es espacio, cierra comillas, símbolo ampersand, nombre del control, que en este caso es me.need, raya al piso empresa, espacio, ampersand, espacio, otra vez, la comilla. Entonces, como aquí esto es muy larguito, entonces hagamos una cosa interesante. Después de ese símbolo ampersand, pongámosle el símbolo de la rayita al piso y cortemos ahí esa línea para poder ver mejor, ¿no? Entonces dice, ya está siendo utilizado por otro registro, ¿sí? Por otro registro. Listo. Entonces acá, BB Information, y acá entonces simplemente le decimos título BT, abre paréntesis, cierra paréntesis. ¿Listo?
Entonces, el término que está aquí, siguiente, que dice ya existe, eso lo borramos, ¿no es cierto? Ahí está, le damos aquí un enter, bueno. Entonces, ya existe. Entonces, como ya existe, la idea es que él vuelva y brinque en el campo que se llama NID empresa con el fin de que la persona tenga un segundo intento. Es decir, volver a escribir otro dato. Si ese dato no existe, entonces, como no existe, sencillamente él nos dará la posibilidad de rebotar al siguiente control. Pero si ya existe, entonces simplemente, ¿qué debe hacer? Debe volver otra vez a ubicarse en el campo, que en este caso ya no es mi usuario puntuando, sino sería en este caso aquí sería NID, raya al piso, emp.ando, ¿listo? Es decir, él lo que hace es cancelar eso y rebota nuevamente a ese control, colocando el cursor al principio para que uno pueda volver a digitar la información. En el caso contrario de que el dato no existiera, ¿no es cierto? Entonces sencillamente nos va a dejar de una vez poner el dato, ¿en dónde? En el siguiente control, que en este caso sería el del régimen, ¿no? Entonces ahí ponemos punto régimen, ahí, régimen punto set focus, ahí está. Bueno, él inmediatamente termina ahí la operación y entonces viene el término de usuario. Entonces aquí no sería usuario, sino sería NID empresa. Entonces aquí le ponemos NID, raya al piso, EMP, raya al piso before update, raya al piso salir. Entonces viene y se difunde el tratamiento del error GOT, ¿sí? Es SISU. Entonces, tratando del error 2108, entonces si el error 2108 entonces surge en el efecto de que el dato no está, entonces saca una cajita con el mensaje que dice, el registro no existe en la tabla, está disponible para recibir este NID, ¿sí? Para recibir este NID, ¿listo? Espacio, ponemos aquí la comilla, un espacio, el símbolo ampersand, espacio, una rayita al piso, luego otra vez la comilla. Entonces, como tal, aquí le damos un enter para continuar ahí mirando. Entonces, el NID, donde dice, para ser tomado como código, entonces aquí dice, el NID, ahí sería, entonces, para ser agregado, ¿sí? Para ser agregado, ¿no? O incluido, ¿cierto? Bueno, después acá entonces, coma, entonces acá viene ahí, baby information, y después de eso, entonces, en vez de esta palabra que dice aquí módulo usuario, le escribimos simplemente título BT, abre paréntesis, cierra aquí. Abre paréntesis, cierra paréntesis, listo. ¿Listo? Entonces ya está esa parte. Y después ahí termina la condición. ¿Ok? Entonces aquí dice resumen. Entonces aquí en vez de la palabra usuario le vamos a poner NID, raya al piso, EMP. Raya al piso, before update, raya al piso, salir. Y termina prácticamente ahí la operación. ¿Listo? Ahí termina todo. Ese es todo el código que se debe de usar para cuando se trata de ir y buscar algo que ya existe, y para no cometer el error de meter cosas dobles, entonces que el sistema nos tranque esa partecita para que nosotros no tengamos que cometer ese error. ¿De acuerdo? Bueno, entonces ya hasta ahí está la parte del NID empresa. Entonces, como ya está la parte del NID empresa, entonces entrará acá en el régimen, ¿sí? Pero el régimen, cuando yo le cambié el efecto del control, que estaba como cuadro de edición, y lo cambié por un cuadro combinado, entonces cambió el orden de la tabulación. Entonces, ¿qué pasa? Quedó primero nombre empresa y luego régimen. Entonces, cuadremos esa parte. Entonces, vamos ampliamente aquí a donde dice orden de tabulación. Entonces, dice NID empresa,
Entonces, acá donde dice régimen de la empresa, ¿sí ve cómo quedó? Entonces fue arriba, entonces dejémoslo debajo de NID, ahí. Entonces, NID empresa, régimen, y ahí sí lo que viene. Viene el nombre de la empresa, el representante legal de la empresa, la dirección de la empresa, móvil de la empresa, ¿sí? Cuando nosotros llegamos al móvil de la empresa, entonces ahí también tenemos que hacer un pequeño cambio, un cambio ahí. Entonces, para ese cambio ahí, vamos a utilizar aquí una instrucción, ya les digo esa instrucción cómo se haría, guardemos acá, ¿sí? Entonces, bueno, entonces acá en el móvil, parémonos en el móvil, entonces aquí abramos hoja de propiedades y acá en donde dice datos, donde dice máscara de entrada, vamos a pegar una cosa y la vamos a explicar. Vamos a decirle control B. Expliquemos esto un momentico. Entonces, para explicarlo, para que lo podamos apreciar muy bien, yo voy aquí a minimizar un momentico y voy a utilizar aquí un programita que yo tengo que es para magnificar la visualización de algo, ¿no? Entonces ahí lo tengo activo. Entonces vuelvo nuevamente acá, lo voy a magnificar. Entonces aquí la idea es mostrarles a ustedes ese concepto. Mira, entonces, ahí en la máscara de entrada, te dice así, esto se utiliza pues para un control o campo tipo dato texto corto. Entonces, lo primero es escribir la comilla doble. Escribimos el 57, ¿por qué? Porque 57 oficialmente es el número indicador de nuestro país, entonces 57, raya, entre comillas, 000 es el número del celular, o sea, 311, 305, es el proveedor del, digamos, como por ejemplo, Claro, Tigo, Movistar, etcétera, ¿no? Entonces 3. Luego cerramos con comilla, luego una rayita, luego otra vez abrimos con comilla, otros 3 números, luego cerramos con comilla, luego un guión, luego abrimos con comilla, luego 4 números, luego cerramos con comilla y luego con comilla. Eso es todo, no es más. Esa es la máscara de entrada para poder escribir ese número. ¿Eso con qué fin? Cuando yo estoy escribiendo el celular, yo no tengo que estar escribiendo guiones ni nada de eso, porque ya los guiones están anotados, entonces me permite digitar las cosas mucho más rápido, porque se disminuye la velocidad de digitación cuando hay que escribir el símbolo del guión, porque muchas veces de pronto no lo tiene usted al lado derecho en el teclado numérico porque puede estar trabajando un portátil. Entonces, le toca hacer un poco de pirueta, eso le reduce notablemente el ritmo de entrada de los datos a nivel de la digitación. Entonces, esto es para esa clase de cosas, para evitar esos impases. Bueno, entonces ahí está. Entonces, aquí ya sabemos entonces qué es eso. Listo. Entonces ahí ya lo tenemos montado. Después de esa parte, ¿qué vendría a continuación? Entonces, viene enseguida la cantidad de talentos, pero la cantidad de talentos no se escribe porque la cantidad de talentos es un dato que simplemente se va a manifestar cuando estemos incorporando la información. Entonces, el que sigue después sería la actividad económica, pero la actividad económica es un código que nosotros vamos a anotar. Entonces, actividad económica lo montamos acá y esa actividad económica que nosotros vamos a montar acá, entonces sería en este caso, vamos aquí a señalar acá, vamos a organizar, vamos aquí a apilar, luego vamos aquí al formato, vamos aquí a poner el color negrito, negrilla, luego acá le ponemos el color amarillo, ahí, actividad económica. Entonces, la actividad económica, acá todo esto, entonces quitémosle ahora sí aquí organizar, le quitamos el diseño. Este elemento vamos a convertirlo en un cuadro combinado, ¿listo? En un cuadro combinado. Este cuadro combinado obviamente es más pequeño porque solamente está trabajando números pequeños, ¿no? Entonces vamos a ponerlo exactamente aquí en este punto, ahí lo vamos a poner. Entonces, ¿cuál es la idea? Cuando nosotros señalemos la actividad económica,
él inmediatamente nos bota aquí un mensaje exactamente cuál es la actividad económica que estamos nosotros eligiendo. Entonces para eso le vamos a poner aquí una etiqueta que nos deje la figura del nombre de esa actividad económica elegida, ¿de acuerdo? La actividad económica, entonces aquí en la actividad económica nosotros tenemos que ir al diseño, vamos aquí a la hoja de propiedades, nos vamos a meter aquí en datos, pestaña datos, donde dice origen de fila, ahí vamos a abrir y ahí vamos a tomar los 3 puntos y vamos a buscar la tabla alternativa que se llama T rayal piso MP rayal piso fase 1 rayal piso AC eco, ahí está, y le decimos cerrar. Entonces tenemos que tomar los 2 elementos, ¿listo? Los 2 elementos, entonces aquí elegimos, listo, ahí obviamente está la figura, listo, le damos aquí cerrar, entonces aquí le decimos que sí. Ahora, para poder arreglar eso, entonces tenemos que irnos aquí a formato y acá nosotros vemos que el número de columnas está figurando solamente el número 1, entonces pongámosle 2. Tecla tabulador y aquí le vamos a poner para 1, 2, punto y coma, entonces 2, punto y coma, 8. Tecla tabulador. En donde dice ancho de la fila no le dejamos auto, sino le escribimos 10 y no más, ¿sí? 2. En datos, listo, ya está. En la parte de eventos, ahí es que se dice cuando vamos a actualizar, o sea, después de actualizar, ahí es donde vamos a poner la cuestión. Bueno, entonces, necesitamos un control que es la etiqueta. Entonces, para eso, entonces tenemos que establecer aquí una etiqueta, ahí con el AA, ahí, una etiqueta a lo largo aquí, y ok, entonces esa etiqueta estará describiendo el nombre de la actividad económica, ¿sí? Nombre de la actividad económica, bueno, ok. Entonces acá señalamos, le decimos organizar, le decimos acá tamaño y espacio, entonces ajustar al más alto para que quede con el mismo tamaño. Aquí le ponemos formato, le vamos a dejar negrita y le vamos a poner color amarillo, o sea, como para que cuando nosotros enunciamos ese dato, entonces nos pasa el dato acá. Entonces, en el diseño, en la hoja de propiedades, en la pestaña otras, ¿cómo se va a llamar esa etiqueta? Entonces esa etiqueta se va a llamar TXT NBAC eco. ¿Listo? AC eco, NBAC eco. Cuando estamos acá, entonces, ¿qué pasa aquí? Hoja de propiedades, eventos, ahí decíamos que después de actualizar, entonces abrimos, acá le decimos generador de código, aceptar. Entonces la intención es que la etiqueta que se llama TXT NB hace eco.caption, ahí, sea igual a qué? A me.actividad, aquí está, actividad eco, punto column, ¿no? Entre paréntesis le ponemos el 1 ahí. Entonces él nos bota el resultado de ese control en el control de la etiqueta y nos deja visible el nombre de la actividad inmediatamente. ¿Listo? Bueno, entonces cuando ya lo tiene ahí, ¿para dónde debe pasar después? ¿Para dónde debe pasar después? Bueno, entonces aquí enseguida vemos que este también cuando se cambió altera su orden. Entonces quedó después de móvil, o sea, antes de móvil quedó. Entonces miremos aquí móvil. Entonces aquí la actividad eco, entonces debe quedar después de móvil, ¿sí? Ahí está, después de móvil. Ok, entonces ya está, móvil, actividad económica, listo. Entonces el último elemento son las observaciones. Entonces, observaciones. Entonces las observaciones nosotros lo ponemos acá, aquí señalamos organizar apilado. Vamos a elegir acá formato, negrita, ahí color negro, negrita. Para el caso de este,
ahí le ponemos amarillo, ok, entonces ahí le quitamos ya pues el diseño porque no lo necesitamos para más. Entonces ahora lo que vamos a hacer es ponerlo por aquí, ahí, corrámoslo un poco a la derecha, ahí está, y bajémoslo un poquito más, perfecto, ahí está. Entonces esto lo alargamos un poco más porque ahí la idea es anotar una respectiva observación. Esto de acá lo vamos a poner un poquito más aquí, ahí, perfecto. Bueno, la observación no es que sea tampoco una cosa larga que se tenga que escribir ahí, entonces simplemente todo esto aquí ya lo cerramos, no es más lo que tenemos que hacer acá, hasta ahí vamos, ¿no? Entonces, hasta aquí donde vamos, guardamos, ¿sí? Revisamos aquí en diseño, en el orden de tabulación, entonces este OBS está después de actividad, ¿listo? Actividad. Entonces la idea es que cuando él termine aquí de escribirse esa parte, el botón que dice guardar registro se debe de prender, ¿sí? Debe de prenderse. La actividad económica, una vez que yo registre, debe cargar acá el OBS, ¿sí? Entonces acá, en este espacio, hoja de propiedades, después de actualizar, estamos utilizando el control que tiene que ver con la actividad. Entonces la idea es que después de que él deje visible el dato, entonces la idea es que él debe de activar el enfoque de OBS.setFocus ahí, ¿listo? El enfoque, bueno, ya lo tiene ahí. Y cuando yo termino de actualizar el OBS, ahí, cuando lo termino de actualizar, entonces dice después de actualizar, ahí entonces ¿qué debe de pasar? Bueno, lo que debe pasar ahí en ese botón es primero, que me comando, pero no, tenemos que mirar cuál es ese campo, miremos acá un momentico, aquí, pasemos acá, le damos acá en formato que dice comando 19, listo, comando 19, entonces hagamos lo siguiente, a comando 19 vamos a ponerle aquí en diseño, en hoja de propiedades, aquí en otras, vamos a ponerle un nombre mejor, vamos a ponerle btn guardar, btn guardar, ¿listo? Ahí. Ahora sí, btn guardar. Entonces estamos acá en el OBS, hoja de propiedades, eventos, después de actualizar, ahí. Entonces acá le decimos que cuando eso pase, entonces me btn guardar punto backcolor se convierta en un color verde. Entonces bb green, ¿listo? Pero como está en color, sí, está en color negro, no hay problema, listo. Entonces ahí está, o sea, la idea es que cuando yo leo un enter, él inmediatamente se pone en color verde. Es una señal para que el usuario sepa que el paso siguiente es tocar ese botón para poder almacenar la información. Bueno, hasta ahí vamos a dejar esto. Y en el próximo video vamos a mirar otros detallitos, como es, por ejemplo, darle el código para guardar, de pronto para trabajar el mensaje de las ayudas, en algunas cosas que de pronto sea necesario que pase, ¿no es cierto? Entonces vamos hasta ahí a guardar, vamos hasta ahí a guardar. Entonces, vamos a intentar probar, clic derecho, vista, formulario, vamos a probarlo ahí. ¿Sí? Entonces ahí está. Entonces la fecha, control shift command, le damos un enter. Entonces aquí escribimos, por ejemplo, un código, un NID. Vamos a escribir un NID. Entonces 830 021 551 raya 5. Entonces cuando yo le doy un enter, el sistema me dice, el registro no existe en la tabla, está disponible para recibir este NID para ser agregado. ¿Sí? Entonces cuando le doy un enter, en ese momento, entonces aquí le digo al flecha abajo, entonces digo común, nombre de la empresa, entonces InfoYayaTech, por ejemplo. ¿Listo? Hay un detalle, cuando yo abandono el campo de nombre empresa, cuando yo lo abandono debería aparecer algo que diga UCase. UCase significa que lo convierta en mayúscula, ¿sí? Que lo convierta en mayúscula.
el nombre de la persona. Entonces acá Yaya, Wilches, Sandra, Liliana. ¿Listo? También que fuera eso, la dirección. Carrera 108, 142, 46, Lombardía, Suba, Bogotá, Colombia, Suramérica. Bueno, el móvil, entonces 302 902 3205, ¿listo? Ay, perdón, aquí me equivoqué. 322 902 3205, ¿listo? Actividad económica, entonces aquí al flecha abajo, entonces ahí aparecen las cestas. Entonces es una escuela, entonces aquí vamos a ponerles una escuela, ¿listo? Y aparece ahí la palabra escuela y ya está listo. Entonces esta es virtual. Entonces la idea es que también cuando estamos terminando los conceptos de estos campos, todo esto aparezca en mayúscula. Entonces tenemos que hacer eso, pero lo vamos a hacer en el siguiente video, ¿listo? Para no guardar este registro, vamos a decirle deshacer registro. Eso también sería algo interesante, que cuando yo pare aquí el puntero, allá aparezca un cuadrito que diga, este botón solo se usa para cuando usted no quiera guardar el registro en la tabla, ¿sí? Solamente por probar que no lo quiera guardar en la tabla. Si yo pusiera acá, este botón me sirve para guardar y para almacenar el registro en acceso usuarios. ¿Listo? Y si parar acá, este botón me sirve para cerrar el formulario. Bueno, entonces acá yo voy a deshacer para que no haga ningún efecto. Aquí en MFase Empresas no se ha llenado absolutamente nada, ahí está todo perfecto. Hay una cosa también importante que hay que hacer en el próximo video, es el aspecto que tiene que ver con la actualización del contador, para que la siguiente empresa diga EMP Rayal Piso 22002, ¿listo? Y así por el estilo. Bueno. Eso lo vamos a tratar todo en el siguiente video. Muchas gracias y que tengan un hermoso día. Hasta pronto.